Buenos días. Después de haber intentado tener nuestra sesión el pasado martes y vimos que era imposible por cuestiones técnicas, al final hemos decidido hacer un vídeo en el cual os lo podamos hacer llegar y explicaros la idea que tenía de exponeros en relación al tema de las relaciones laborales y coronavirus. Tampoco ha venido mal que no se retrasara porque desde la fecha, o sea, la hora prevista que teníamos el encuentro a hoy, realmente han ocurrido bastantes cosas nuevas. Básicamente se ha aprobado un decreto donde desarrolla o se establecen nuevas medidas para el coronavirus. Así que bien, porque si no me hubiera visto la necesidad de hacer un segundo vídeo, un segundo encuentro para explicaroslo. Así que con esto yo creo que ha salido, en el fondo no salimos perdiendo. Así que siento los problemas técnicos que tuvimos y espero que ahora no haya ningún problema. Me voy a centrar en esa norma, en ese decreto que es básicamente en los que nos ha dado las nuevas pautas, algunas mejores y otras peores, según mi opinión, de cara a hacer frente a recursos y medios relacionados con relaciones laborales y la empresa. El decreto básicamente se divide en tres bloques. Un primer bloque que habla sobre medidas de carácter individual que pueden acogerse los trabajadores con ocasión del coronavirus. Un segundo bloque que hace referencia a los ERTEs de fuerza mayor. Vamos a diferenciar ERTEs de fuerza mayor y ERTEs que no son de fuerza mayor, pero sí que son por causas productivas derivadas del coronavirus. Y luego un tercer bloque que son una serie de ventajas, ayudas o medidas extraordinarias que se han establecido para facilitar la transición o la flexibilidad en las relaciones laborales y también el impacto económico que puede suponer en las empresas. Voy a hacer el primer bloque es el relativo a las medidas individuales de los trabajadores. Se establece una serie de supuestos por los cuales los trabajadores, acogiéndose a la conciliación de la vida familiar y laboral y vinculados por esta nueva situación del coronavirus, pueden solicitar a las empresas una adaptación de su jornada. Tanto son los supuestos de adaptación en cuanto a turnos, horarios, etcétera, o también incluso establecen un supuesto que está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que es el permiso retribuido por guarda legal, pero con ocasión del coronavirus. Y lo que establece además es que el trabajador puede solicitar ese permiso por esta causa, mientras lo explique. Incluso puede llevarse a cabo una solicitud de la reducción de hasta el 100% del tiempo de trabajo, y dice la propia norma que sigue manteniéndose en la naturaleza de permiso retribuido. Entonces nos encontraríamos con un supuesto, pues eso, de un contrato de trabajo cuya prestación de servicios no se va a realizar y en cambio sí va a tener que mantenerse la retribución. Yo creo, en mi opinión, estas medidas, lejos de ser una solución, desde un punto de vista global, van a ser peor, van a ser contradictorias. Porque al final lo que se está desplazando es el control o la decisión en la organización del trabajo en un momento tan importante y tan duro como es la crisis por el coronavirus, dejando por un lado unas vías completamente aisladas e independientes a los trabajadores, que al final van a chocar con lo que es el desarrollo del trabajo. Sí, que en un principio vamos a tener un trabajador que no está trabajando, y así resolvemos un problema a lo mejor de inactividad o de falta de productividad, pero es que el problema no es ese. Eso sería la parte superficial. El realmente conflicto, el verdadero drama es que la actividad se ha parado completamente y no hay ingresos, no hay facturación. Entonces, difícilmente va a servir un trabajador que solicite un permiso que sigue siendo retribuido cuando no tenemos capacidad o vamos a tener problemas de capacidad para retribuir ese permiso. Entonces, bueno, eso es mi opinión y veremos cómo se establece. Es curioso porque además la norma dice, más o menos, que es como que es consciente que esto va a haber este problema, y lo que dice que apela al buena fe y al buen hacer del trabajador a la hora de solicitarlo. Yo, en mi opinión, es una visión demasiado subjetiva, donde, bueno, no veo más probablemente confrontación que soluciones. Además, mantiene los mismos criterios, que es un derecho individual del trabajador, que tiene derecho a acogerse a ello y que la empresa tiene que aceptarlo. Y que eso puede ir por la vía de jurisdicción social en el caso que no se acepte. Pero en fin. Luego también establece un supuesto que aclara el tema del teletrabajo. Yo creo que es para alguna serie de posiciones o perfiles en los cuales puede haber algún tipo de problema relativo a la prevención de riesgos laborales por trabajar a domicilio, trabajo a distancia, pero bueno, eso me parece muy secundario en el momento en el que estamos y con la que está cayendo. El siguiente bloque importante es el relativo al tema de los ERTEs. Y por más que lo que parezca, que incluso hemos tenido muchas preguntas por asociados en relación al que si ha cambiado la situación y que si se ha explicado mejor el tema de los ERTEs por fuerza mayor, lamentablemente tengo que decir que no. Lo único que establecido vuelve a reiterar que es un ERTE por fuerza mayor, y los que no son por fuerza mayor es el ERTE normal. Lo que pasa es que establece una especialidad que añadigo. Y el ERTE por fuerza mayor vuelve a decir que son aquellos supuestos en los cuales la empresa se vea especialmente o directamente ligada o afectada por los supuestos de inactividad o ceses recogidos en las normas gubernativas, tanto que puede ser en la Comunidad de Madrid
como en el gobierno. Es verdad que dice, y eso es lo que está generando un montón de conflicto, pero mi opinión técnica es que sigue siendo igual, que existe una relación indirecta pero estrechísima entre esa medida y, la relación, y el desarrollo del trabajo de la empresa. Para que nos entendamos un poco, pues voy a poner dos ejemplos. Un supuesto de libro por el cual estaríamos en un supuesto de fuerza mayor es un colegio. Pues un colegio ya no hay actividad y por lo tanto se puede cerrar. Perdón, se puede solicitar un ERTE por fuerza mayor. O, por ejemplo, un restaurante. Seguramente es más fácil lo del restaurante, porque el restaurante realmente, la única vía de ingreso, la única actividad que tiene es atención al público. Y se cierra, y por lo tanto no hay ninguna duda que entra en el supuesto de ERTE por fuerza mayor. Es una situación imprevista e incontrolada por la empresa. Pues en el segundo, el caso donde podemos hablar de esta relación indirecta pero estrechísima, podría ser, por ejemplo, una compañía de autobuses, de rutas de colegios, que solo se dedica a trabajar con colegios. Entonces, sí que existe esa relación de causalidad entre lo que es la inactividad por su cliente y su propia actividad productiva. Obviamente, por un poco de cautela, a la hora de solicitar el ERTE por fuerza mayor, mi recomendación es que se argumente un poco más. No basta con aportar la norma del decreto de estado de alarma o de la Comunidad de Madrid que diga que no hay actividad. Habría que aportar pues, probablemente esa relación que existe entre el cliente y la inactividad. Tanto pues, decir cuáles son los servicios, incluso las cancelaciones de los servicios. En esta norma que se publicó el día 17, bueno, que nos la notificaron el miércoles porque se publicó en el BOE, es interesante tener en cuenta que se han establecido pequeñas pautas que antes no estaban en la norma. El ERTE por fuerza mayor se regulaba básicamente en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y unos matices que están en un Real Decreto del año 2012 que se hizo con ocasión de la crisis que tuvimos. Pero básicamente lo que decía es que había que presentar a la notificación a la autoridad laboral solicitando la medida de fuerza mayor y una comunicación y acreditar la comunicación a los representantes legales o a los trabajadores de que ibas a tomar esa medida. Y ahora con el decreto también ha introducido un nuevo elemento. Bueno, aparte que se intente acreditar mínimamente la situación, que aportemos una memoria explicativa, un pequeño informe explicativo. Tiene cierto sentido. De hecho, en la asociación lo estábamos recomendando, pero eso no estaba en la norma, viene ahora. ¿Por qué tiene cierto sentido? Porque es que al final el marco de explicación es muy limitado. Si la manera de poder solicitar el ERTE por fuerza mayor, ahora mismo, como no cierra los registros físicos, se está haciendo por vía telemática. Y la presentación se hace a través de un modelo que tiene la Comunidad de Madrid. Y el modelo son una serie de campos. Entonces, por ejemplo, la suspensión de los contratos para ERTE por fuerza mayor es la suspensión durante el tiempo que dura la fuerza mayor, que todos sabemos que va a ser hasta el 29 de marzo, según lo que ha dicho el estado de alarma, pero dice que se puede prorrogar. Y en cambio ese elemento de prórroga no lo puedes decir, no se puede incluir en ese documento, ¿no? Entonces sí es que es recomendable que en un informe aparte, como mínimo, se diga que la solicitud de ERTE por fuerza mayor es por el tiempo que dura la medida, que previsiblemente es hasta el 29 de marzo, sin perjuicio de las posteriores prórrogas que puedan llevarse a cabo. Y ese es el tema. Y más cosas nos han establecido en el tema del ERTE fuerza mayor. Pasamos al siguiente ERTE, que es aquellos supuestos que pasa con unas empresas que no se pueden acoger a la fuerza mayor, que son prácticamente la mayoría. Es más, ya no es un tema solo por los 15 días o los días que queden hasta el 29 de marzo. Probablemente después del 29 de marzo la situación no vuelva a aparecer de nuevo al 100%. El tejido empresarial y la actividad se irá recuperando o cuando sea, poco a poco. Y es probable que entre medias tengamos que seguir tomando medidas de carácter general y probablemente tengamos que seguir aplicando expedientes de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada. Entonces, lo que ha establecido este decreto ha sido intentar agilizar sobre todo el proceso. No en cuanto al contenido, porque sigue siendo el mismo y la verdad es que es muy laborioso, pero sí en cuanto al proceso. Lo que prácticamente ha marcado es que si se presenta o se solicita un ERTE por causas económicas, técnicas, productivas o de organización relacionados con la situación del coronavirus, entonces se puede seguir un camino que es más sencillo. El camino más sencillo son dos elementos. Hay un tercero que es la administración. En un ERTE por fuerza mayor, el elemento básico es que es un procedimiento, a diferencia el ERTE por causas productivas o económicas del coronavirus. Voy a llamarlo el ERTE normal con ocasión del coronavirus. ERTE normal con ocasión del coronavirus. Es que es un procedimiento negociado. Esa es la diferencia con el ERTE por fuerza mayor. El ERTE por fuerza mayor tú no negocias con los trabajadores ni con los representantes. La obligación es solo informarles. Ni siquiera que lo acepten.
Entonces, tienes que simplemente acreditar ante la administración que tú has comunicado a los trabajadores la situación del ERTE. En el ERTE normal por coronavirus no es así, es un procedimiento negociado. Hay que primero evacuar un periodo de consultas o un periodo de negociación con los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que puedes tener trabajadores, o sea, empresas con representantes de los trabajadores o no tengas representantes. Si tienes representantes de los trabajadores, el interlocutor para iniciar esta medida es el comité de empresa o delegados de personal. Y ahí lo que dice la norma de toda la vida, la del 2012, es que se lo comuniques a la representación para que sepan que son los interlocutores válidos. Y cuando no hay representantes, y aquí es donde ha cambiado esta modalidad de ERTE normal por coronavirus, es que da una preferencia a que se pueda utilizar como interlocutores a los sindicatos más representativos del sector a iniciativa de la empresa, cuando eso, antes de la norma, era una decisión de los trabajadores. Y segundo, que si hay que elegir, si los trabajadores tienen que elegir portavoces, tienen que elegir una representación exclusiva para este procedimiento, que no se convierten en representantes sindicales, es que tienen que organizarse en 5 días. Cuando la ley antes era de 15, ahora son 5. Después del procedimiento de negociación, que se llama el periodo de consultas, se reduce también, en vez de ser 15 días, se reduce a 7. Transcurridos 7 días, se termina el procedimiento. Por lo tanto, esta modalidad arreglada para el caso del coronavirus nos permite reducir que para la elección de portavoces se reduce a 5 días. Si en esos 5 días los trabajadores no se organizan y comunican los portavoces, se da por concluido el trámite y podemos empezar con el procedimiento. El número de portavoces dice la ley que máximo son 3. Nadie impide eso es el máximo, sobre todo si los trabajadores nos impusieran establecer una comisión más amplia, pero tampoco la ley impide que sean más. Yo en algunos casos, según las características o la casuística de la empresa, cuando ha tenido varios centros de trabajo y bastante dispersos, con un número importante de trabajadores en cada uno de ellos, que superaban 3 centros de trabajo por un tema de facilidad, y como la gente no se conoce, les hemos recomendado que eligieran un portavoz por cada centro. A lo mejor hemos tenido negociaciones de 5 portavoces. Al final es un tema de practicidad. Y bueno, siguiendo con las pautas del ERTE, se mantienen las mismas. Es decir, no hay más diferencias en cuanto ni siquiera a la documentación. No han dicho nada, por lo tanto tenemos que seguir cumpliendo los requisitos que dice el Real Decreto del año 2012 para presentar un ERTE normal por causas productivas económicas derivadas del coronavirus, que es un listado de documentación que nos dice la ley, que hay una información de carácter general que es propia de la empresa, pues la escritura de constitución, datos económicos, aunque no estemos tratando una causa económica, seguimos teniendo que aportar datos económicos, que son las cuentas anuales del último ejercicio presentado y las cuentas anuales provisionales a la fecha de la presentación del ERTE firmado por los administradores y algunos documentos más, los listados de trabajadores por el último año, listados de trabajadores afectados. Lo más importante es la memoria explicativa. Si bien en el ERTE por fuerza mayor decía que simplemente hay que hacer un pequeño informe explicativo, en el ERTE normal por causa del coronavirus sí que hay que seguir haciendo una memoria que es más compleja, más laboriosa y sobre todo tiene un apartado muy importante que es el relativo a la explicación de la causa productiva, la causa económica. Hay que decirla y hay que justificarla, y la justificación implica aportar documentación, un soporte para que justifique esa motivación por la cual estamos llevando la medida. La ley no dice cómo tiene que justificarse, dice que se alegue y que se aporte como sea. Aquí mi recomendación es que lo hagamos de la manera más sencilla posible, que no nos volvamos locos. Si tenemos una causa productiva, ¿por qué? Es porque no hay actividad, no tengo clientes y por lo tanto ha caído la reducción de ventas, reducción de actividad. Entonces, lo que estoy recomendando es que hagamos elementos comparativos. Obviamente no estamos hablando de una situación que ha venido desde lejos. Yo intentaría pintar o exponer de alguna manera cómo se ha producido la actividad en los últimos días, según encaje, 5 días, 7 días, 9 días, que se haga una comparativa con la actividad en la semana anterior o la semana del mes anterior, o incluso que se haga una comparativa con el año anterior y que se dé con algún soporte de documentación. Yo creo que con eso sería suficiente para explicar que la realidad es la que es, si es que esto ha sido como un jarro de agua fría. Y con eso estructuraríamos la causa productiva. Otro apartado muy importante en la memoria es que hay que explicar las medidas. En el ERTE por fuerza mayor es que tú pides la suspensión de los contratos y la autoridad laboral en 5 días te va a decir que sí o que no, que también es otra diferencia. El ERTE por fuerza mayor es el único supuesto que necesita autorización. En el ERTE normal por coronavirus, una vez agotado el procedimiento y finalizado, si no tienes acuerdo, o lo tengas o no lo tengas, es la empresa quien le impone que lo aplica.
La inspección de trabajo, la autoridad laboral, solo actúa como garante, por decirlo de alguna manera, porque el procedimiento, en el momento que se inicia el procedimiento, no es cuando se elijan los portavoces. El procedimiento es cuando te reúnes con los portavoces para iniciar el periodo de negociación de 7 días. Ese día se tiene que tener toda la documentación oficial, se traslada esa documentación, una copia, a los portavoces y se presenta ante la autoridad laboral de manera simultánea, dice la ley, acreditando que le has entregado esa documentación a los trabajadores. Y la autoridad laboral lo que va a hacer es supervisar que el procedimiento se lleve a cabo de manera correcta. Y en su caso, a petición de la administración, puede hacer un informe preceptivo, hacer un informe donde no es preceptivo, pues justo también lo han cambiado eso. Un informe en el cual analice si la causa se justifica o no se justifica. ¿Qué trascendencia tiene? Como acabo de decir, es que la aplicación del ERTE no depende de la administración, el ERTE por coronavirus, sino depende de nosotros. Entonces lo único que va a pasar es que en el caso, aquí lo que me tengo que remitir a cómo fue la dinámica de la administración con anterioridad a este supuesto, en el 2012. Lo que se venía haciendo era que en los casos en los cuales el expediente de regulación de empleo por fuerza normal, el de por causas económicas, técnicas, productivas, organización, se cerraba con acuerdo con los trabajadores, con sus portavoces o con sus representantes, la administración daba por buena la causa que motivaba el ERTE. Entonces no entraba en el fondo del asunto. Ya la inspección no hacía un informe sobre el fondo del asunto, sino lo único que hacía era que aseguraba o revisaba que se había seguido el procedimiento de forma. En el caso de que no haya acuerdos, cuando la administración va a tener que solicitar el informe de inspección de trabajo para que diga si la causa se justifica o no se justifica. Y en su caso será un elemento para que los trabajadores o sus portavoces, en caso de que no haya acuerdo, pues tengan una posibilidad o un elemento para impugnar la medida ante la autoridad laboral y luego ante la jurisdicción social. Pero bueno, eso es un escenario que se vería más adelante. Pero en fin, básicamente ese es el procedimiento. Si tenemos una necesidad de carácter productivo debido a la situación de coronavirus, obvio, cabe la posibilidad de establecer un ERTE, una medida de suspensión de contratos o de reducción de jornada. Esta medida, que no sea por fuerza mayor, también está habilitada para poder plantearla, y la ventaja que ha establecido la nueva norma, el decreto del 17 de marzo, es que se reduzcan los plazos. Repito, la comunicación a los comités a la representación de los trabajadores, o en su caso a los trabajadores para que elijan portavoz, se reduce a 5 días. Transcurridos esos 5 días, si los trabajadores antes comunican su decisión de quién es el portavoz o la representación de los trabajadores que se acepta su condición de interlocutor, se daría por finalizado el trámite sin llegar a los 5 días. Si al 5.º día no hemos tenido esa respuesta, la empresa puede continuar con el siguiente paso, que sería el inicio del expediente de regulación de empleo, que en este caso sería presentar la comunicación ante la autoridad laboral y comunicárselo a los trabajadores o a los portavoces. En ese periodo se establece un periodo de negociación que se llama periodo de consultas, que son 7 días, con el objetivo de llegar a un acuerdo y cerrar una conformidad en cuanto a los términos del acuerdo, del ERTE. Como ahora mismo nos encontramos en una situación especial de aislamiento y confinamiento, obviamente no cabe, puede haber dificultades con el tema de la celebración de reuniones. Nada impide que se hagan reuniones o encuentros de carácter virtual o videoconferencia o lo que sea. Simplemente lo que dice la ley, que para acreditar que se han producido esas reuniones, que se elabore un acta. Bueno, pues el acta también se puede elaborar y se puede reenviar o remitir a los diferentes partícipes para que lo completen y presenten su firma y se adjunte. El periodo de consultas finaliza por acuerdo o finalización del periodo de consultas sin acuerdo, al día 7º. Todo lo que ha ocurrido desde el primer día de la iniciación del periodo de consultas hasta el final, que son las actas y el acta de acuerdo o del desacuerdo o de la finalización, se comunica a la autoridad laboral y a partir de ese día es cuando se aplica la medida. ¿Cuándo? Pues en los términos que se haya establecido en el acuerdo o de manera unilateral, a partir de mañana, a partir del 1 de abril, lo que sea. ¿En qué manera? En la manera que se haya establecido tanto en la memoria y se haya cerrado en el acuerdo o en la decisión final de la empresa si no hay acuerdo. Suspensión de contrato de trabajo de no sé cuántos días en un periodo de no sé cuántos meses. Reducción de jornada a este departamento de manera que se reduce al 50% y un colectivo de trabajadores viene en la primera franja de la jornada y el otro la segunda. Y a las 3 semanas se turna. Cualquier fórmula es la válida. No sabemos claramente cómo se va a tener que hacer las comunicaciones al Servicio Público de Empleo.
porque me imagino que la administración también estará saturada. En su día, en el 2012, el SEPE estableció una serie de canales por los cuales comunicábamos e informábamos de todos estos supuestos para que lo tengan en cuenta de cara a la prestación por desempleo. Bueno, me imagino que seguirán y si no, pues en breve nos enteraremos de cómo tienen que hacerlo. Y ya está. Eso en cuanto al procedimiento. Ahora pasemos al siguiente bloque, que es el último, que es el tema de las medidas extraordinarias que se han establecido para facilitar esta situación. Hay una que de carácter dirigida a las empresas, que es el tema de las cotizaciones, y un segundo, que son el tema de las prestaciones por desempleo de los trabajadores. En cuanto a las cotizaciones, el ERTE por fuerza mayor ya de por sí tenía en la norma incluido que en las cotizaciones, lo que sea la cuota obrera, la cuota de los trabajadores, no había que pagarlas. Ahora mismo, con el decreto que se publicó el miércoles, también se amplía eso a la cuota empresarial, con la diferencia en que sean empresas de hasta 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. Hasta 50 trabajadores también se exoneran el pago de la prestación de la cuota empresarial, y si son más de 50 se reduce al 75%, pero en los supuestos de ERTE por fuerza mayor. ¿Y cuánto va a ser? Pues durante el tiempo que se suspenda, pues hasta que dure la medida de excepcionalidad, que es el 29 de marzo o sus prórrogas. En los ERTEs normales de causas productivas por ocasión del coronavirus no se produce esa exoneración de las cuotas, a las cotizaciones a la seguridad social. La única ventaja que tendrán son las normales del ERTE, que son la no necesidad de pagar el salario nominal, el salario líquido de los trabajadores durante los periodos de suspensión, si son por días por el día de trabajo, si son por reducción de jornada, la parte reducida, y que queda liberado de inactividad porque acaba de justificar que los trabajadores no tengan ocupación efectiva, porque se suspende el contrato. Recordar que si no hiciéramos esta medida, un trabajador que no tuviera trabajo podría demandarnos por incumplimiento empresarial, por decir que es que no tiene trabajo y falta ocupación efectiva, y es un supuesto que dice el Estatuto de los Trabajadores que permite extinguir el contrato con los efectos de un despido. Por eso se hace un ERTE, ¿de acuerdo? No solo por la cuestión productiva económica, sino para poder resolver un problema de falta de ocupación. Imaginaos una empresa que no tiene problemas de liquidez y luego dice, no pasa nada, que sigo pagando, pero que sentados allí y cruzados de brazos. Pues un trabajador podría demandar por falta de ocupación efectiva. Bueno, no quería complicar, pero bueno, ese es el tema. Segundo, que es lo del tema de las medidas extraordinarias de cara a los trabajadores. El ERTE lo que permite es que el trabajador que está con el contrato suspendido o reducido solicite la prestación por desempleo por el tiempo que dure la suspensión o la parte reducida de su jornada. El problema es que podía ocurrir que había trabajadores que por su desarrollo, por su vida laboral, no tuvieran derecho a esas prestaciones, porque estuvieran agotadas o porque no hubieran cotizado el tiempo mínimo necesario. Lo que ha dicho la norma es que todos esos trabajadores van a tener derecho a ellas. Y en su caso sí que van a poder percibir la prestación por desempleo por el tiempo que dure la medida. Entonces, bueno, veremos a ver cómo es. Incluso establece la fórmula de cómo calcularlo. Veremos a ver cómo eso como punto de partida está bien, pero veremos cómo se desarrolla, si realmente luego hay peros, si seguramente luego tenemos algún tipo de requisitos o limitaciones en cuanto a la aceptación de los mismos por el Servicio Público de Empleo. Porque luego será el SEPE, que es el gestor de las prestaciones, quien establezca esas reglas. Y luego también se establecen unas ayudas a los autónomos, cuando se vean directamente afectados por la actividad, cierre de actividad por causa de fuerza mayor. Y dice que en aquellos casos que la actividad sea principalmente la misma o que el 75% de los ingresos se hayan reducido, entendiendo con el elemento comparativo lo que hubiera percibido en los 6 últimos meses. Ahí también se establece una ayuda, habla de desempleo, creo que recuerda que hablaba como prestación, pero va a ser una ayuda que se va a establecer a los autónomos por ocasión de la falta de actividad derivada del estado de alarma. Es muy importante que para tener en cuenta que para el acceso a estas prestaciones deja claro en una disposición final que será un requisito será un requisito para mantener esas ayudas y acogerse a ellas y que no haya que devolverlas, que una vez finalizadas las medidas, la medida del ERTE o las que sean, se mantenga el nivel de empleo de los siguientes 6 meses. La verdad es que nos deja un poco a cuadros, porque el concepto de mantener el nivel de empleo, aunque no lo parezca, es lo que llamamos un concepto indeterminado. ¿Qué quiere decir mantener el nivel de empleo? ¿Que puedo despedir? Porque yo podría extinguir contratos de trabajo por alguna razón y contratar a otros. Y podría mantener el mismo nivel de empleo. Extingo contratos por alguna de las fórmulas, 3 trabajadores y contrato otros 5. Mantengo el nivel de empleo. Lo he subido. Entonces, esto siempre genera confusión y a la larga también genera problemas, porque cualquiera de las fórmulas que sea, la administración va a considerar la que sean menos, todas las que sean
más gravosas o menos gravosas para la empresa, para la administración, para poder exigirle la devolución de cuotas. Mi recomendación es que se entendería como no mantener el nivel de empleos cuando se produzcan extinciones que no sean justificadas. Es decir, que se declaren como improcedentes, cualquiera que sea su naturaleza. Despido que es objetivo, despido disciplinario. Si luego es improcedente, será injustificado y se bajaría el nivel de empleo. Obviamente, una empresa que tenga un incumplimiento de un trabajador grave y flagrante, que sea motivo de despido y sea procedente, no podría verse penalizado por esta circunstancia. Un empleado que, por lo que sea, roba, es un nivel exageradísimo, y se puede probar y le despides por causa justificada y se demuestra que el trabajador pues había llevado a cabo una sustracción y que por lo tanto es una causa de la transgresión de la buena fe contractual muy grave, pues tendría poco sentido que la administración penalizara a la empresa por extinguir un contrato de trabajo que realmente esté justificado. Pero veremos a ver cómo se suceden los acontecimidos. Y bueno, básicamente ese es el escenario que os puedo transmitir. ¿Hay más medidas? Sí, pero las medidas realmente son muy limitadas. Ha habido empresas, por ejemplo, donde se ha establecido por un tema de facilidad y por no perjudicar a los trabajadores, antes de llevar la vía del ERTE, se ha intentado utilizar el disfrute de vacaciones. Las vacaciones, hay que tener muy claro que no se pueden obligar a un trabajador. La ley dice, el estatuto de los trabajadores dice que para imponer las vacaciones tienes que hacerlo con un preaviso de 2 meses. Las vacaciones se establecen por acuerdo con el trabajador o, en su caso, con un preaviso de 2 meses. Obviamente ahora no cabe. Entonces, se podría utilizar como medidas para intentar evitar el impacto de la falta de actividad, no así. El tema retributivo es que los trabajadores pues hicieran uso de sus vacaciones, que en el fondo son periodos de esto remunerados, que ahora mismo no hay actividad, pues que aprovecharán para disfrutarlas. Pero eso, insisto, que necesitamos el acuerdo del trabajador. En algunos supuestos lo que se ha hecho ha sido incentivar a los trabajadores para que hagan uso de ello. ¿Y cómo se ha hecho? Pues establecer días de permiso retribuido. Entonces, que los trabajadores van a cogerse 2 semanas de vacaciones con cargo a sus propias vacaciones, pero que van a ser 3 semanas de inactividad y la primera semana es un permiso retribuido con cargo a la empresa. Entonces, realmente van a tener 3 semanas de inactividad y 2 de ellas de vacaciones y 1 de ellas de permiso. Y con el compromiso de que en el caso de que la situación cambiara y no hubiera que agotar las 2 semanas de vacaciones el trabajador, pues que no se harán uso de ellos. Y que si luego más adelante, por la razón que sea, fuera necesaria una mayor actividad por parte de los afectados, los trabajadores, es decir, que hubiera prolongaciones de jornada, pues ese tiempo que se considera hora extraordinaria, incluirlo o pactarlo de alguna manera, incluso mejorarlo para que se sumara a las vacaciones que les quedan por disfrutar hasta final de año. El teletrabajo es otra medida totalmente válida, te permite el nivel de productividad y mantenimiento de la actividad, pero aislando al trabajador y sin tener que prestar su trabajo desde las instalaciones, de las oficinas, desde el centro de trabajo. También vale. Y luego hay otras medidas, lo que pasa que no tienen las ventajas del ERTE, que también son supuestos donde se produce la suspensión de la actividad y la no retribución del trabajador. Obviamente unas excedencias, también el permiso sin sueldo. El permiso sin sueldo no es solito, pero pasa que tiene esa iniciativa del trabajador que le solicita estar liberado de trabajar, pero solo sin recibir salario. Eso sí se mantenía en la cotización. Y en su caso algún otros supuestos como puede ser permisos retribuidos o permisos del artículo 37, que son por guarda de menores o guarda legal o cuidado de mayores. Y básicamente esas son las notas más básicas, telegráficas, que puedo transmitiros relativos a la situación tan importante que estamos sufriendo. Me imagino que como ha pasado en estos 3 últimos días, en los siguientes seguirá habiendo novedades y nos encontraremos con nuevas circunstancias y habrá decisiones de la administración adaptándote a cada uno de los supuestos. Pues a medida que vaya ocurriendo os informaremos debidamente. Y cualquier tipo de duda, ya sabéis que a través de la asociación podéis mandaros un correo electrónico y os contestaremos, intentaremos ayudaros lo mejor que podamos. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego.